tardes, estimados especialistas y docentes fortaleza de la educación básica alternativa. Cada uno de ustedes ha sido convocado para que en esta oportunidad podamos trabajar la segunda parte que corresponde a evaluación formativa. Vamos a trabajar lo que es la retroalimentación como complemento a una primera asistencia técnica que hemos tenido. Muy bien, estimada Noemí, bienvenida. Vamos a tener al equipo del Ministerio de Educación que corresponde, que nos acompaña en la región, ¿verdad? Bienvenida Noemí, bienvenido Carlos. Gracias por esta asistencia técnica. Noemí, está sin tu micrófono, está cerrado. Ya, sí estaba hablando con el micrófono. Yo me estoy compartiendo, ¿no? Sí, ya estás compartiendo ya. Sí, contamos acá con los especialistas de UGEL, de Educación Básica Alternativa, y también tenemos pues el acompañamiento de nuestros docentes fortaleza, que nos acompañan el día de hoy. Perfecto. A ver, espera, tengo problemas para compartir. Un ratito. ¿Está compartiendo? Como siempre, ¿no? La autonomía en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Muy bien. La siguiente, maestra Noemí. ¿En qué consiste la retroalimentación? Vamos a ver, estimados colegas, ¿en qué consiste la retroalimentación? Dice, la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia. Entonces, devolver, ¿no? Entonces, la retroalimentación consiste en eso, en devolver al estudiante información que describa sus logros o progresos en relación a los niveles esperados para cada competencia. Entonces la retroalimentación también consiste en ayudarlo para mejorar en sus aprendizajes. Muy importantísimo, mejorar sus aprendizajes. Bueno, entonces nosotros los docentes como mediadores nos corresponde orientar al estudiante hacia la reflexión, que le ayude a comprender sus modos de aprender, a valorar sus procesos, a autorregular su aprendizaje, ¿no? Es decir, se busca promover su autonomía de cada uno de nuestros estudiantes. La siguiente, maestra Noemí. Esta parte es muy importante. Mira, ¿qué aporta la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante? ¿Qué es lo que aporta la retroalimentación en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Dice comprender modos de aprender y valorar los logros. Autorregular su aprendizaje y también contribuye a la construcción de la autonomía, porque eso es lo que buscamos en cada uno de nuestros estudiantes. Que autorregule su aprendizaje, que sea autónomo en la construcción de su autonomía, ¿no? Aparte. Adelante, maestra Noemí. Muchas gracias, estimado Carlos. Bien, habiendo ya reconocido la importancia de los criterios de evaluación, qué es la retroalimentación, vamos a recordar también lo importante que es tener en cuenta la escalera de la retroalimentación que nos presenta Daniel Wilson. Como ustedes saben, tenemos esta estrategia, esta escalera de la retroalimentación de Wilson nos presenta 4 pasos importantes, ¿no? Pero a su vez también nos recuerda y nos dice que la retroalimentación es una herramienta muy sencilla y efectiva. Entonces, cuando vayamos cada uno de estos pasos, nos vamos a dar cuenta que es así. Qué interesante es esta herramienta para trabajarla, para retroalimentar a nuestros estudiantes, ¿no? Y que es muy importante tener en cuenta el diálogo, la conversación, para llevar a cabo estos 4 pasos que nos presenta Wilson, ¿no? Entonces tenemos estos 4 pasos de la escalera de la retroalimentación, es el clarificar, el valorar, el expresar inquietudes y el sugerir. Entonces vamos a ver estos 4 pasos. Cuando hablamos de clarificar, estamos hablando
frente a una evidencia que tenemos de nuestro estudiante, lo primero que tenemos que hacer previo a empezar con la retroalimentación es clarificar. Es decir, tenemos que hacer preguntas para clarificar las ideas que se están compartiendo en las evidencias que envían los estudiantes en sus trabajos, ¿no? Entonces, aquí se realiza esta parte de la clarificación, como les digo, antes de empezar la retroalimentación propiamente dicha. Tengo que clarificar ideas y por eso se les hace un cúmulo de preguntas a los estudiantes para ver cómo es que han hecho esa evidencia, por qué sucede ello, ¿no? Y miren, por ejemplo, acá dice, se formula preguntas para aclarar una idea o aspectos y asegurarte que tu estudiante comprendió las ideas y acciones realizadas en la tarea, el trabajo o el proyecto que está desarrollando, ¿no? Entonces, a través de las preguntas, nosotros vamos a comprender las ideas que comparten los estudiantes sobre su trabajo para poder recién valorar. Entonces, podemos pensar qué está pasando, ¿no? Entonces, ahí nosotros le pedimos clarificar y le pedimos que nos explique con mayor detalle lo que ha hecho con respecto a lo que nos está presentando. ¿Me puedes explicar nuevamente el ejemplo? ¿Qué querías decir con esto? Estoy en lo correcto, decirle, ¿no? Tu idea trata sobre esto. Entonces, imagínense, con todas esas preguntas que hacemos al estudiante con respecto a la evidencia que nos ha enviado, nosotros vamos clarificando sobre el trabajo que el estudiante nos ha enviado. Entonces, después de haber clarificado, vamos a valorar. Según Wilson, el segundo paso es el valorar. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar el trabajo que ha realizado el estudiante en el marco de sus evidencias, ahí tenemos que hacer énfasis en los puntos positivos. Siempre resaltar los avances positivos que se tiene, las fortalezas que tiene el estudiante con respecto a la evidencia enviada. Es decir, valorar de manera constructiva lo que se aprecia como correcto. También se debe hacer énfasis en los puntos positivos, las fortalezas y aspectos interesantes de las tareas desarrolladas. O sea, eso es lo que tenemos que enfatizar, resaltar, ¿no? Porque este es un momento muy importante en el que está en juego la autoestima del estudiante. Entonces, en esa mirada, tenemos que resaltar mínimamente el mismo hecho, si no hay mucho que valorar de pronto, mínimamente el hecho de cumplir con la evidencia enviada ya es un punto de partida para empezar a valorar, ¿no? Luego hay que destacar las fortalezas y aspectos interesantes, ofrecer comentarios honestos, es decir, tampoco porque se trata de valorar vamos a estar valorando cosas que no son evidentes, ¿no? Que sean realmente honestos y de la mejor manera decir lo que se evidencia en este trabajo que envían nuestros estudiantes. Entonces, en este tipo de valoración se muestra respeto hacia el estudiante y respeto sobre todas sus ideas, ¿no? Por ejemplo, utilizar bastante estas frases orientadoras por parte del docente para valorar, excelente, muy bien planteada tu hipótesis, ese proceso que has seguido está muy bien, excelente. Sin embargo, recién vienen las orientaciones o las sugerencias, pero primero esa valoración, ¿ya? Yo me acuerdo hace unos años, tuve la oportunidad de tener a la mano unos cuadernos de unos estudiantes de Argentina. Una persona, una compañera de trabajo, se fue por motivos familiares a Argentina. Y en Argentina, ella estaba trabajando con niños de quinto, sexto grado. Y su hijo también estaba en el colegio, ¿no? Y cuando retorna a Perú, retorna con los cuadernos de su hijo y nos mostraba, por ejemplo, cómo era la valoración tan importante que le escribía el docente en el cuaderno y hacía justamente este proceso de valoración, en donde resaltaba las fortalezas, lo positivo, los puntos de vista, los aspectos interesantes que encontraba en el trabajo realizado. Y miraba todo el cuaderno, todos sus cuadernos miraban y todos estaban llenos de bastante valoración. Y su hijo, y no solamente era poner un sellito con su carita, en el caso de primaria, por ejemplo, ¿no? Sino, ¿cómo es que tú haces esa valoración honesta y real de lo que estás viendo? Entonces, ¿a qué estamos llevando a nuestros estudiantes? A que ellos se motiven
y hagan de la mejor manera, mejoren cada vez más en sus trabajos, en sus evidencias que presentan, ¿no? Y luego nos vamos a un tercer paso, está referido a expresar inquietudes, ¿no? Aquí, el expresar inquietudes se está refiriendo a expresar preocupaciones, dificultades o desacuerdos en forma de preguntas auténticas, con algunas ideas, con algunas de las ideas en cuestión, ¿no? O sea, aquí el docente aquí muestra sus inquietudes, pero a manera de identificar las dificultades o desacuerdos en las que él ve que no evidencian los trabajos de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Expresar las inquietudes que se tengan del trabajo que se está valorando. Enfatizar los puntos positivos del trabajo permite que se crea un clima de confianza, ¿ya? Expresar las preocupaciones, dificultades o desacuerdos con algunas de las ideas en cuestión, ¿no? Y preguntarles, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podrías mejorar? En este punto, en esta situación, en esto que tú estás planteando, ¿qué podríamos mejorar, ¿no? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? Teniendo en cuenta ello, ¿no? Entonces aquí, ahí le preguntas al estudiante, ¿no? ¿Qué pasaría si incluyes esto en este trabajo? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, al expresar las inquietudes, vamos nosotros también dándole los aportes que necesitan para mejorar las evidencias presentadas por los estudiantes, ¿no? Y el cuarto paso que nos presenta la escalera de la retroalimentación de Wilson es hacer sugerencias, ¿no? Después de haber hecho todo este proceso, recién vienen las sugerencias, finalmente se ofrecen las sugerencias que se convierten en el último momento para apoyar a los estudiantes, para el desarrollo de la comprensión del trabajo que han realizado, ¿no? Estas sugerencias tienen que estar en el marco de resolver los problemas o las dificultades que se van dando a conocer en las evidencias que mandan los estudiantes, ¿no? Hay recomendaciones para apoyar al estudiante en el desarrollo de su comprensión y para mejorar sus trabajos, ¿no? Para que puedan mejorar sus trabajos. Asimismo, vamos a poder establecer líneas de acción para que el estudiante pueda utilizarlas como retroalimentación positiva, ¿no? Le vamos a ir sugiriendo qué podría hacer para mejorar su trabajo. Sin embargo, esas sugerencias tienen que estar al alcance también del estudiante, ¿no? No podríamos darle un sinfín de sugerencias, como nos va a decir ahorita que vamos a ver a Mijovic. Ella nos propone también, tiene mucha relación con la escalera de la retroalimentación, ¿no? Esas sugerencias tienen que ser posibles de realizar por el estudiante y de mejorarlas, ¿no? Entonces acá tenemos frases orientadoras para el docente. Le dices, en la próxima semana necesito que pienses en tal cosa, estás mejorando en realizar esa tarea, pero ahora vas a hacer esto para que te salga mejor, ¿no? Entonces damos también ahí todas las herramientas para que él pueda utilizar y mejorar esa evidencia enviada, y de esta manera hacemos la devolución al estudiante para haciéndole la retroalimentación. ¿Listo? Bien, esto ya lo hemos aplicado, lo conocemos, pero lo vamos a ver ahora, de pronto, en un momento, en algunos casos que les vamos a presentar. Ahora, Rebeca Mijovic nos presenta estrategias para retroalimentar, ¿no? Y ella nos habla también muy parecidas a la escalera de la retroalimentación, pero ella nos indica que es importante esa comunicación, esa buena comunicación que debe haber entre el docente y el estudiante, ¿no? Es importantísimo cómo nosotros nos comunicamos con los estudiantes para poder llevar una buena retroalimentación, ¿no? Y en primer lugar nos habla de ofrecer preguntas, ¿no? Ofrecer preguntas, cuando nosotros ofrecemos preguntas, ¿qué implica esta estrategia, ¿no? Queremos desarrollar, el docente debe buscar desarrollar habilidades metacognitivas para despertar la conciencia del estudiante sobre cómo es que está aprendiendo. O sea, el estudiante se tiene que dar cuenta, con las preguntas que se le va haciendo, el estudiante se va dando cuenta cómo es que está aprendiendo, cuáles son las fortalezas con las que cuenta, en dónde tiene sus debilidades y qué como estudiante está utilizando para aprender.
¿no? Eso es importante, que haga esa autorregulación de cómo va aprendiendo, ¿no? Luego, debe ofrecer estas preguntas. Una segunda estrategia que nos propone Rebeca Nijovic es describir el trabajo de los estudiantes, ¿ya? Se adopta la forma de descripción casi como un devolver en espejo lo que el estudiante hizo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa devolver en espejo? Es hacer cuando nos dice Rebeca de describir el trabajo de los estudiantes, nos dice, tenemos que verlo desde el punto de vista que describir implica decir lo que uno ve en esa producción, sin hacer ningún tipo de interpretación, ¿ya? Tal cual está la evidencia que nos envía el estudiante, tal cual la tenemos que describir, ¿ya? Para que en el marco de ello nosotros podamos recién entrar a valorar esos avances y logros. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos que, se constituye a través, dice, de un factor significativo. El valorar los avances y logros, no saben qué importante es, se torna en un factor totalmente significativo para motivar a nuestros estudiantes al aprendizaje, ya que impacta sobre la autoestima del estudiante, valorando la tarea realizada. ¿Listo? Pero tenemos que dar énfasis en esa valoración a los aspectos positivos que tiene esa evidencia, que tiene ese producto que nos ha enviado nuestro estudiante. ¿Listo? Luego, después de esa valoración que hacemos, que tiene que ser real además, como decía Wilson, vamos a ofrecer sugerencias a los estudiantes, ¿sí? Recién ofrecemos las sugerencias a nuestro estudiante para reducir, dice, la brecha entre el estado inicial en el que se encuentra el estudiante y los objetivos de aprendizaje que esperamos que logre, ¿no? Pero aquí tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Cuando ofrecemos sugerencias, tenemos que tomar en cuenta que esas sugerencias no sean mencionadas de manera genérica, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú le dices, sugiero que trabajes mejor, eso le ayudará al estudiante a mejorar el trabajo que está presentando, a modificar o mejorar. ¿Lo va a ayudar? No lo va a ayudar porque es algo mejor. Sugiero que trabajes mejor, pero ¿en qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, eso no lo va a ayudar. Por eso es que es importante que le demos sugerencias específicas, precisas, de ideas importantes. Mi sugerencia es que, por ejemplo, acá, si en este cuento que estás realizando, has utilizado conectores, recuerda que hemos hablado sobre los conectores y le das todas esas herramientas, toda esa información que requiere él para que él pueda mejorar o modificar su producto o su evidencia, ¿no?, presentada. Luego de ello, otro aspecto importante es para ofrecer sugerencias. Nos indican, es importante que estas sugerencias también sean oportunas, ¿no? Por ejemplo, si yo el estudiante envía una evidencia, su producto, y encuentro muchas dificultades, muchas situaciones que deben mejorar en la devolución que yo le voy a hacer. Hay muchas dificultades que él tiene que mejorar, 10, 20, 15 dificultades. No es posible que el estudiante tome en cuenta todas esas 20 dificultades o sugerencias que tú le das para que pueda modificar o mejorar. No es posible. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? Tiene que priorizar, elegir los aspectos más importantes, más relevantes, que tiene que ver pues con el propósito de aprendizaje, de lo que se quiere que logre, ¿no? Entonces, en esa medida es que yo voy a poder darle las sugerencias y eso va a ayudar al logro del aprendizaje, a modificar y a mejorar el trabajo realizado, ¿no? Entonces, sí, también va a ser abordable, va a poder el estudiante resolver, mejorar, ¿no? Y finalmente nos dice Rebeca Nijovic que debemos ofrecerle un andamiaje. Es decir, esto de ofrecerle un andamiaje se refiere a la ayuda y acompañamiento que el docente le debe ofrecer al estudiante para transitar del estado inicial de aprendizaje en el que se encuentra al logro de ¿no? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, es importante recalcar que si yo voy a ofrecer una retroalimentación, es decir, voy a acompañar, voy a ayudar al estudiante, es importante que sea de manera oportuna en el momento que se requiere. Si yo voy a dejar que después de presentar una evidencia pasen 10 días, 15 días o más días,
esa retroalimentación ya va a perder fuerza, ya va a perder significatividad para el estudiante, ¿no? Porque mientras más pasan los días no es significativo para él. Entonces necesito ofrecer una retroalimentación lo más rápido posible, a la brevedad posible, para que pueda ser oportuna y le pueda ayudar al estudiante a mejorar y a modificar la evidencia, lo que quiere mejorar en la evidencia, en el producto que nos envía, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Wilson y a Rebeca Nijovic, que nos dan dos panoramas muy parecidos que nos van a ayudar a hacer una adecuada retroalimentación. Entonces, en el marco de ello, también se presentan algunas preguntas para cada uno de estos procesos, de la estrategia que presenta, de estos 5 momentos que nos presenta Rebeca Nijovic, ¿no? Ahora, tomando en cuenta lo que dice Wilson, lo que es la retroalimentación y lo que dice Nijovic, vamos a tomar en cuenta ello para analizar algunos casos que les vamos a presentar, ¿ya? Para esto, les pido por favor que participemos todos, ¿ya? Carlitos, aquí me vas a ayudar, nos vamos a ver porque no tengo acceso ahorita, estoy para ver quiénes están participando, para yo invitarlos. No sé, tú, Carlitos, los vas a invitar y vamos analizando y lo vamos haciendo, ¿ya? Entonces vamos a analizar algunos casos y vamos a ver cómo se aplica todo lo que ya hemos dicho anteriormente. A ver, invitamos aquí a Carlitos para que lea este caso de un docente. Ya, muy bien. A ver, Doroteo. A ver, nuestro amigo Doroteo, si nos puede leer, por favor, el caso. Adelante, Doroteo. Ante todo, muy buenas tardes con todos de la sala presente. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es este caso, Doroteo? Sí. Hola, soy Pedro. Mis estudiantes me envían fotos de sus trabajos terminadas. Yo reviso por WhatsApp, les indico los errores. ¿Qué opinan? ¿Será suficiente? Muchas gracias, Doroteo. ¿Ya? Estamos viendo el caso de un docente que indica que él envía, mis estudiantes me envían fotos, a él le envían fotos de sus trabajos terminados y luego él las revisa y por WhatsApp les indica los errores que tienen, ¿no? Y eso es lo que hace este docente, ¿no? Pero ahora yo les pregunto, ¿qué opinan? ¿Será suficiente? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Está bien lo que está haciendo Pedro? A ver, ¿a quién invitamos, Carlitos? A ver, le invitamos a Pedro Amanqui. A ver, Pedro Amanqui. A ver, estimado Pedro, ¿qué sugieres para nuestro colega docente, que también se llama Pedro? Estimada Noemí, me parece que tiene problemas con la red. No está Pedro Amanqui. Entonces invitamos Creo que ¿qué se llama? Al devolver las preguntas por el mismo WhatsApp, los errores, no es suficiente, porque no es comunicarse como conversar directamente, ¿no? Que tú intercambias la palabra, digamos, los errores, que lo haces ver, le sugieres, él también, ¿no? Te contesta, ¿no? Entonces, no es suficiente por WhatsApp, ¿no? Es mejor conectarse, conversar, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, yo estoy viviendo así porque la mayor parte de mis estudiantes no tiene WhatsApp. Entonces tengo que estar comunicándome a través del ¿qué se llama? Del celular básico nada más, de teclas. Ni siquiera son de ellos, a veces de sus hijos, mucha que es un malabares, ¿no? Es una preocupación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre ello? Profesora Noemí. Adelante, Cosme. Gracias por cederme. Quiero participar en este aspecto a la pregunta, ¿cómo debemos retroalimentar? Tomando el ejemplo, el caso del profesor Pedro, ¿no? Una retroalimentación no se basa en reenviar algunas indicaciones o correcciones de los errores de los estudiantes. Una retroalimentación implica tomar lo asertivo que ha podido ser el estudiante
en una tarea o actividad que se ha entregado, en alguna dificultad que podría superar el estudiante, ¿no? Y si es pues asertivo como indicaba, para que mejore, ¿no? Ese aprendizaje de parte del estudiante. Eso implica no solo usar ¿no? Este medio que es el WhatsApp, de pronto podría hacerse otra estrategia mejor, y de esa manera ¿no? se pueda mejorar el desenvolvimiento y el desarrollo de la competencia del estudiante. Gracias, profesora Noemí. Gracias, Cosme. Miren, fíjense qué importante en esta retroalimentación que hace Pedro, está más resaltando los errores que los aciertos que haya podido tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver si ha sido posible que él pueda, a través del WhatsApp, indicar los errores. También es posible también que pueda aplicar las estrategias de retroalimentación, como por ejemplo clarificar, ¿no? Preguntarle al estudiante por qué ha hecho tal cosa, cómo lo has hecho, para clarificar algunas ideas y poder recién valorar el trabajo, la evidencia que nos envían los estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense, hacer esa descripción del trabajo que el estudiante realiza para ver dentro de ello qué avances, qué logros ha tenido, para poder recién ofrecer sugerencias, no para indicar qué errores tiene, sino ofrecer sugerencias para superar esos errores que se presenta o que se evidencia en valga la redundancia, en las evidencias, ¿no? Bien, adelante, Carlitos. Entonces, ¿cuál sería qué tendríamos que hacer, Carlos? Muy bien, maestra. Mira, aparte de lo que ya nos han comentado nuestros colegas, en este caso Doroteo hizo un muy buen aporte de que no solamente debemos dar a conocer aquellos aspectos negativos, ¿no? Entonces, si consideramos la escalera de Wilson o si consideramos las estrategias de Rebecca Anijovic, entonces hay mucho, ¿no? Hay muchos aspectos que debemos resaltar, como por ejemplo lo que usted manifestó, maestra Noemí. Queremos conversar con los estudiantes cuál ha sido el propósito de esta actividad, ¿no? De este trabajo, clarificar con ellos, ¿no? A ver cuál ha sido el propósito de esta actividad, qué tendríamos que hacer o qué deberíamos de haber hecho, ¿no? Y luego valorar aquellos aspectos positivos del trabajo que ha presentado el estudiante, ¿no? Todos los aspectos positivos que presenta nuestro estudiante, y también expresar algunas inquietudes, ¿no? Esto que has marcado así o que has hecho así, ¿cómo debería de haber sido? ¿No? ¿Cómo debería de haber sido? Me preocupa que esto hayas escrito así, para que finalmente brindarle sugerencias para mejorar el trabajo. Y si considero alguna estrategia de Rebecca Anijovic, ¿no? Brindarles andamiaje, ¿no? Brindarle ese apoyo para que a partir de preguntas y repreguntas el estudiante pueda mejorar y seguir avanzando en el nivel de desarrollo de esa competencia, ¿no? Y aparte de ello, algunos otros aspectos que se debe considerar, por ejemplo, nos plantea acá en el ejemplo que estamos presentando en la diapositiva, es, por ejemplo, dice, cuando el docente envía una devolución, o sea, hace devolución a los estudiantes, no es suficiente identificar los errores. Debe ayudar al estudiante a comprender por qué cometió dicho error y de qué manera puede superar esa dificultad. Allí está la oportunidad de mejorarla, ¿no? Buscar esa autonomía para que el estudiante pueda mejorar su trabajo. No solamente se deben retroalimentar los productos de los estudiantes, sino también los procesos que llevan a cabo, ¿no? El proceso que ha seguido, qué es lo que ha ido haciendo de manera asertiva, de manera consciente, y que de repente en algún aspecto ha tenido alguna dificultad y no lo ha podido hacer. También ese proceso que ha seguido también es bueno resaltarlo, ¿no? Valorarlo, como dice acá, ¿no? Otro aspecto importante también es desde el planteamiento de la evidencia y el diseño del instrumento,
Se debe canalizar también, dice, la información obtenida de tal manera que nos permita llevar a cabo la retroalimentación. Tener en cuenta, en este caso, el instrumento que hemos utilizado, ¿no? Muy importantísimo. Y sobre todo ello que nos dice en cuanto al instrumento, aquellos criterios de evaluación que nosotros hemos utilizado, en este caso para valorar esa producción de mi estudiante, ¿no? O esa actuación que vendrían a ser las evidencias, ¿no? Eso, maestra Noemí. Muy bien, gracias, Carlitos. Entonces ahora vamos a ver un siguiente caso. A ver, ¿a quién invitamos, Carlos? A ver, vamos a invitar, a Doreli Paola. Y a ver, Doreli, adelante, léenos el caso de esta docente. ¿Está con nosotros Doreli? Pero puedo dar soporte, profesora Noemí, si necesito. Buenas tardes, reiterados con todos ustedes. Buenas tardes, adelante. Queremos que leas el caso que nos presenta la docente, estimada Doreli. Adelante. Soy Alicia, decía que si podía dar soporte mientras Doreli se contacta. Puede ser que tengan problemas con su audio. Ya, adelante, Alicia. Sí, gracias. Hola, soy Maritza. Mis estudiantes están usando solamente el portafolio de su grado. Por teléfono les doy las indicaciones para que ellos elaboren un producto, pero no les alcanza para llamar. Así que les pido que guarden sus productos para cuando los pueda revisar. ¿Qué más puedo hacer? Bien, muchas gracias, Alicia, muy amable. A ver, ¿qué más puedo hacer? De repente, ¿volvemos a leerlo? Adelante, a ver. Hola, soy Maritza, nos dice la docente, ¿no? Mis estudiantes están usando solamente el portafolio de su grado. Por teléfono les doy indicaciones para que ellos elaboren un producto. Pero no les alcanza para llamar, así que les pido que guarden sus productos para cuando los pueda revisar. Ya, eso hace la docente Maritza. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más sugieren ustedes que pueda hacer Maritza? Profesora Noemí, ¿me permite? Sí. ¿Alicia? Sí, gracias, Adelante, maestra. Alicia. Gracias. Adelante, Alicia, te escuchamos. Sí, recordando pues lo que hacen nuestros docentes y directivos es ayudarse de los aliados. ¿Quiénes son los aliados en este caso que ya llegamos a los hogares con esta educación a distancia por la emergencia sanitaria? Es los mismos padres de familia que están cercanos a la casa. Porque sí, ¿no? Tenemos aquí varios aspectos en los cuales interviene para interrumpir esta conexión o interacción entre docente y estudiante, ¿no? Posiblemente también sean los mismos compañeros, porque estamos hablando de educación básica alternativa. Entonces, quizás está enfermo y no es que solo piense de que no le alcanza para ello. Y a través de los compañeros de aula, ¿no? O a través de los vecinos que están también en la misma institución de básica alternativa, puedan pasarse, ¿no? Porque si bien es cierto, son diversos ciclos que existen en la básica alternativa, pero los chicos con esto de la educación a distancia manejan mucho las TIC, ¿no? Podría la maestra quizás, reitero, ayudarse de este soporte de aliados, ¿no? De papás o de los mismos estudiantes que están cercanos a sus casas, ¿no? Para poder ir analizando como corresponde las evidencias y tener pues un mejor marco o un panorama mucho más cercano para retroalimentar correctamente, ¿no? Que es la parte reflexiva. Así es. Muchísimas gracias, Alicia. Muy buen aporte. Efectivamente, quería participar. En mi caso, como les indicaba, digamos, tengo solamente, ¿no?, conversaciones mediante teléfono. Los buenos aliados que siempre pues, son padres, familias, son mayores, tienen nietos, tienen hijos menores todavía.
entonces ellos, digamos, les apoyan. En ese momento, cuando me toca, por ejemplo, ellos no se pueden ubicar, ¿no? Entonces yo les hablo, entonces ellos se ubican, entonces tratan de ayudar, ¿no? Entonces esos son los buenos aliados, sus hijos, los nietos, y entre ellos también hay veces, digamos, cuando son vecinos, así, también se ayudan de alguna manera. Y también, digamos, los familiares, cuando alguien ha visitado, digamos, también, ¿no? Entonces ese momento aprovecha también con las indicaciones que uno le da, entonces son, ¿no? Que estrategias tenemos que buscarnos de qué manera tratar de avanzar en cuanto de sus aprendizajes, especialmente cuando son de primer grado, ¿no? Son estrategias muy buenas en este contexto. Muy bien, de verdad, muy buenos aportes, colegas. Definitivamente, con el apoyo de todos nosotros estamos construyendo esta importante temática que es sobre el tema de la retroalimentación. Aparte de lo que han mencionado, por ejemplo, algunas sugerencias para Maritza serían también las siguientes, ¿no? En este contexto de emergencia sanitaria, dice, uno de los retos mayores ha sido contactar a los estudiantes de cada SEBA. Definitivamente ha sido uno de los retos, ¿no? mayores que hemos tenido todos, y no solamente en tema de los SEBAs, ¿no? También en el tema de los chicos de ciclo regular, ¿no? de educación básica regular. También ha sido un detalle muy grande poder contactar a aquellos estudiantes, ¿no? Según la situación específica, dice, los docentes y los estudiantes vienen estableciendo contacto con determinada frecuencia para trabajar los aprendizajes. Esto debe ser el punto de partida, definitivamente, para tener un contacto con nuestros estudiantes, un número telefónico, un grupo de WhatsApp, quizás un correo electrónico, es importantísimo, es el primer paso que debemos. A partir de ello ya podemos hacer lo siguiente, ¿no? También dice lo anterior, debe llevar a recordar que la elección pertinente de los instrumentos de evaluación permitirá llevar a cabo la retroalimentación. De todos los instrumentos posibles, es importante implementar aquel que brinde información mediante la cual se pueda orientar al estudiante. Todo lo que tengamos, estimados colegas, todo lo que tengamos nosotros como instrumentos posibles, ¿no? de poder ir evaluando a nuestros chicos son importantísimos. Definitivamente en el caso nos muestra el tema del portafolio, pero nosotros dentro de esta vasta experiencia podemos utilizar otros tipos de instrumentos también para poder evaluar a nuestros estudiantes, ¿no? Muy importante. Muy bien, gracias, estimado Carlos. Bien, entonces, en conclusión, ¿cómo debemos retroalimentar? A través de preguntas, como lo han dicho Rebeca Nijovic y Daniel Wilson, a través del proceso de clarificar, de ofrecer preguntas, ¿no? De la descripción del trabajo realizado. A través de ello podemos hacerlo, ¿no? Qué importante describir el trabajo tal cual nos presenta el estudiante. Ofrecer comentarios que valoren los avances y logros. Lo que nos decía tanto Wilson como Rebeca Nijovic, valorar esos avances y logros que tienen nuestros estudiantes a través de las evidencias. Y qué importante es ofrecer sugerencias para mejorar, ¿no? Pero sugerencias que sean las más importantes, que permitan lograr la competencia que queremos alcanzar, ¿no? Y ofrecer modelos de referencia. Miren, en el marco, esta es una síntesis de lo que nos proponen tanto Wilson como Rebeca Nijovic. ¿Algo más quisieras agregar, Carlos? Sí, definitivamente, maestra Noemí, lo que nosotros hemos compartido con los compañeros es algo que está previsto en la resolución viceministerial 094, ¿no? Nosotros para poder retroalimentar a nuestros estudiantes, es importantísimo que
que podamos retroalimentar a través de lo que nos propone Daniel Wilson con su escalera de la retroalimentación, o a través de lo que nos propone Rebeca Nijovic con las estrategias de retroalimentación. Y eso es muy importante, ¿no? Ponerlo en práctica. Y quizás otras estrategias que nosotros estemos considerando como docentes, y considerando también muy importantísimo los criterios de evaluación. No se olviden, nosotros para poder retroalimentar o valorar una evidencia, definitivamente debemos regirnos a los criterios con los cuales yo he evaluado a mis estudiantes y con las cuales voy a poder poder revisar mi evidencia, analizar mi evidencia, valorarlo y finalmente brindarle una retroalimentación pertinente. Muy bien, gracias, estimado Carlos. Bien, entonces ahora vamos a pasar a hacer el análisis de evidencias para ver cómo está esa retroalimentación o cómo haríamos la retroalimentación, ¿ya? Entonces, vamos a agradecer a Jocelyn, que nos ha conseguido unas evidencias y a partir de la cual vamos a poder nosotros dar a conocer cómo tendríamos que llevar una retroalimentación, ¿ya? A ver, agradecemos al SEBA de Sebastián Barranca, de Camaná, que nos ha hecho llegar esta experiencia de aprendizaje, y la vamos a mirar rápidamente. Muchísimas gracias por aportarnos y tener un material de trabajo para poder nosotros ver cómo hacemos la retroalimentación, ¿ya? Vamos a pasar rápidamente porque lo que vamos a presentar es cómo serían, vamos a ver las evidencias al final. Entonces, la experiencia de aprendizaje que se ha abordado es la experiencia número 4, la cual indica el título de esta experiencia es Proponemos acciones para fortalecer nuestra identidad cultural, ¿ya? Esta experiencia está siendo llevada del 21 de junio al 23 de julio, tiene un periodo de ejecución de 5 semanas, está dado para el 4º grado del ciclo avanzado, y aquí vamos a desarrollar las áreas de comunicación, desarrollo personal y ciudadano, matemáticas, ciencia, tecnología y salud, ¿no? Y acá están llevando 4 docentes esta experiencia de aprendizaje. Dentro de los componentes de esta experiencia tenemos el planteamiento de la situación, y dice así: en el presente año celebraremos el bicentenario de la independencia de la República del Perú, hito que nos permite imaginar juntos el país que queremos ser en el marco de una sociedad globalizada. Recordemos que este tipo de sociedades se caracterizan por un desarrollo sostenible, así como por un acelerado desarrollo tecnológico, lo que genera cambios desde el punto de vista económico, político y social. En el aspecto cultural, permite conocer y compartir con otros los rasgos identitarios de nuestra cultura. Sin embargo, es importante que como peruanos y peruanas podamos conocer y valorar aquello que nos da identidad y que nos hace auténticos, y a la vez conocer y valorar otras culturas en el marco de un diálogo intercultural. Ante ello nos preguntamos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra identidad cultural? O sea, ese es el reto que nos planteamos en la situación, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra identidad cultural? Tenemos el reto. Y aquí tenemos el propósito de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí presentamos las competencias que se van a desarrollar en la situación planteada y cuyo desarrollo constituye el propósito de aprendizaje. Entonces esas competencias son: construye su identidad, construye interpretaciones históricas, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna, se comunica oralmente en lengua materna, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Entonces, estas son las competencias que se van a movilizar en esta experiencia de aprendizaje. Y además también consideran enfoques transversales, obviamente pues la orientación al bien común y el enfoque intercultural por la naturaleza de la experiencia, y además también han considerado aquellas competencias transversales según los entornos virtuales,
cuáles son los transversales, y además la relación entre producción, competencias, criterios de evaluación y actividades sugeridas, ¿no? Acá está la producción, que van a ser la exposición del diseño y la implementación de acciones para fortalecer nuestra identidad cultural. Y aquí tenemos la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Y aquí están los criterios de evaluación para que se van a trabajar, ¿no? Y las actividades en las cuales se va desarrollando esta competencia, ¿no? De igual manera, para las demás competencias, se comunica oralmente, construye su identidad, construye interpretaciones históricas, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y todos los criterios para cada competencia, y explica el mundo físico basándose en conocimientos. Aquí tenemos las capacidades, perdón. Y esta primera parte termina así, ¿no? Entonces, estamos haciendo una exploración de esta experiencia. Y aquí tenemos la sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, en esa mirada, vamos a ver que esta sesión de aprendizaje tiene como título Elaboramos mapas mentales sobre textos instructivos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, elaborar mapas mentales sobre textos instructivos, o a partir de los textos instructivos que tienen, van a elaborar mapas mentales. Eso es lo que tienen que hacer nuestros estudiantes de 4º grado del ciclo avanzado, ¿ya? Acá también vemos algo interesante, el medio utilizado para la interacción docente-estudiante, qué interesante que lo han puesto a través de llamadas, mensaje de texto, WhatsApp, Google Meet, y otros, ¿no? Qué interesante que precisemos en este contexto a través de cómo va a ser la interacción del docente con el estudiante. Y bueno, aquí tenemos las competencias, la competencia y las capacidades precisadas, los desempeños, los criterios de evaluación y los productos o actuaciones que vamos a obtener y que va a tener que lograr el estudiante, ¿no? Asimismo, el instrumento de evaluación. Bien. Igual para cada una de las áreas. Acá vemos cómo se hace la planificación de la actividad y acá el desarrollo de la experiencia, ¿no? La secuencia de la sesión de aprendizaje que se hace en el inicio, en esta secuencia de actividades que se hacen en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de la sesión de aprendizaje. ¿Listo? Estamos haciendo solamente una exploración, ¿ya? Y acá pues se hace el docente las reflexiones sobre el aprendizaje del estudiante. ¿Listo? Acá las referencias bibliográficas que ha utilizado para desarrollar esta experiencia, esta sesión de aprendizaje. Y aquí además nos muestra, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, nos da a conocer cómo se ha llevado a cabo la retroalimentación utilizando su instrumento que es una lista de cotejo. ¿Ya? Aquí tenemos la experiencia, cómo ha llevado su proceso de retroalimentación utilizando las preguntas, ¿no? Hacer preguntas al estudiante es una retroalimentación individual. Y acá la sistematización y análisis de los resultados de esta retroalimentación. Además, nos envía, vamos a poder ver las evidencias de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, Marco Antonio, tenían que elaborar mapas mentales a partir de textos instructivos. Aquí Marco Antonio nos envía su evidencia, ¿no? Modesta nos envía también su evidencia. Carlos Alberto también envía su evidencia. Y Ana Luisa también envía su evidencia, ¿ya? Entonces, hemos hecho toda la exploración y muchísimas gracias al Sebastián Barranca, que nos está dando la posibilidad de explorar un material real para poder hacer la retroalimentación respectiva. ¿Listo? Carlos, ¿acá hay algo que decir para ya cerrarlo y empezar con el otro proceso? No, maestra Noemí. Ha sido importante de que, en todo caso, des a conocer, así como lo has hecho, a los compañeros que están en la sala, para definitivamente, en función a lo que han venido trabajando en este SEBA, son aquellas evidencias que se han recogido, ¿no? Y en función a eso, para hacer el análisis juntamente con todos en la sala de todo aquello que significa hacer un análisis de estas evidencias
y poder brindar una retroalimentación pertinente. Claro. Listo. Entonces ya hemos hecho una exploración de lo presentado. Y aquí vamos a ver, entonces, adelante, Carlos. Voy a ver si... A ver, voy a hacer un último intento de poder presentarla ya. ¿Lo podemos ver, Carlos, en pantalla completa? No, no, maestra, no. No se le puede mirar en pantalla completa. Acá es importante que lo veamos en pantalla completa. Ahora, Carlos. Sigue igual, maestra, sigue igual, sigue así, no está en modo presentación aún. No sé qué ha pasado. Ya, a ver, entonces vamos a ver, ¿ya? Empezamos, pero sí podemos leer, Carlos, ¿no? Sí, claro que sí, maestra, no hay problema. Ya, a ver, espérate un ratito. No sé, primera vez que me pasa algo así. Entonces, me da penita porque qué importante es que lo veamos para que podamos leer claramente. A ver. Ya no se puede, no sé qué pasa. Bueno. Ya, vamos a compartirlo nomás como estaba aquí. Ya, listo, adelante, Carlos. Vamos a continuar nomás, no se puede. Listo. Muy bien, maestra Noemí. Acá va a ser importantísimo, estimados colegas, de que tengamos en cuenta la retroalimentación, en este caso, que ha brindado el docente, ¿no? El docente, en este caso, es para lo hizo de manera individual, y como todos nosotros sabemos, la retroalimentación lo podemos hacer de manera individual, de manera grupal, también lo podemos hacer de manera escrita, de manera oral, ¿no? Muchas formas de cómo nosotros podemos retroalimentar a nuestros estudiantes. Y también de acuerdo a la importancia también, ¿no? Si es definitivamente que necesita ya ser retroalimentado, lo podemos hacer de inmediato o posterior, ¿no? O sea, eso va a depender también de acuerdo a las características, en este caso, que nos brinda la situación, ¿no? En que se está trabajando con nuestros estudiantes. O sea, muy importante tener en cuenta eso también, colegas, ¿no? Hay situaciones que son comunes a todos y por lo tanto yo puedo hacer una retroalimentación grupal, ¿no? Lo puedo hacer de manera oral, de manera escrita. Lo importante es devolver información al estudiante de tal manera que podamos construir su autonomía, autorregular su aprendizaje, en cuanto a sus avances, ¿no? Lo importante es eso, ver los avances de nuestros estudiantes. Bien, entonces el área es comunicación. Para el ejemplo, ya, para el ejemplo vamos a analizar evidencias del área de comunicación y muy importante en este aspecto, no sé, la competencia dice lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Yo les pregunto, colegas, a todos ustedes, el propósito de esta actividad es, en este caso, elaborar mapas mentales teniendo en cuenta los textos instructivos. ¿Cuál sería la competencia en este caso?
a trabajar. Les pregunto a todos en la sala, ¿no? Si vamos a elaborar un mapa mental, teniendo en cuenta los textos instructivos, entonces, ¿cuál sería la competencia a trabajar? Para partir por ahí. La competencia a trabajar en comunicación. Sí, en comunicación. Sería, se expresa oralmente, lee diversos tipos de textos o escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. A ver, ¿qué opinión tenemos al respecto? ¿Quién nos pueda decir? Participemos a estimados especialistas, docentes, Fortaleza. Vamos. Sí, acá estamos para construir juntos, ¿no? Esta experiencia. Otra participación. Buenas tardes. Buenas Maestro tardes, Américo. colegas. Sí, colega, habla el adelante. colega Américo. Sí, concuerdo con la participación de la colega anterior que me ha intercedido. Sin embargo, también quiero manifestar lo que considero yo, que luego de hacer la revisión pertinente, correspondiente, de lo que propone también el Ministerio de Educación, y dentro de ello se sugiere trabajar mapas conceptuales y mapas mentales para brindarle la herramienta necesaria, la técnica necesaria, y de esa forma el estudiante pueda analizar los textos que vamos a desarrollarlos en todo el proceso que comprende la experiencia de aprendizaje. Entonces, es por eso que veo ahí que se está pues planteando específicamente trabajar en este caso o enfatizar lo que es la competencia lee diversos textos en lengua materna, considerando también que va a revisar fuentes, que dice vamos a elaborar mapas mentales en base a textos instructivos y necesita leer. Entonces, mapas mentales y mapas conceptuales son una de las técnicas que nos permiten pues hacer, organizar nuestra información, ¿no? Yo creo que por ese lado va el enfoque que se está dando en esta sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, compañero Américo. Definitivamente, cuando hablamos del área de comunicación y cuando abordamos una experiencia de aprendizaje, las tres competencias se van a poner en juego. Definitivamente, tengo que leer para poder yo tener una idea, tener algunos referentes. Si yo voy a hacer si yo voy a elaborar un mapa mental y que eso no va a quedar ahí, definitivamente voy a tener que dar a conocer. Entonces las tres competencias se están movilizando, se están combinando. Pero si yo me voy a un propósito específico que tiene que ver con la elaboración de mapas mentales sobre textos instructivos, entonces, ¿cuál sería la competencia que estaríamos en este caso movilizando? ¿No? Definitivamente. Sí, compañera Betsy, adelante. Muy buenas tardes. Me gustaría dar mi opinión también al respecto. Sí, adelante, colega, adelante. La pregunta es, ¿cuál de las competencias es la que se está movilizando aquí, verdad?
en esta actividad. Sí. Ya. Tomando en cuenta que el propósito de la actividad es, dice, interpreta información. Según lo que estoy viendo, interpreta información, ¿no? Significa que, pues, la competencia que se va a movilizar es lee. Lee diversos textos en su lengua materna, porque al leer va precisamente a desarrollar esas habilidades de interpretar información, y al utilizar esos mapas, esos organizadores que está utilizando, ahí va a precisamente a extraer información, va a interpretar y va a poder sintetizar, ¿no? Y se va a poder evaluar esta competencia. Si bien es cierto que las 3 competencias se movilizan, que están ahí trabajando, pero si vamos a evaluar una determinada competencia, habría que formular los criterios de evaluación para determinada competencia. Entonces, habría que ver los criterios, si es que he utilizado criterios para las 3 competencias. Habría que analizar todo eso. Pero según la actividad, la que más se moviliza, obviamente, es la de lee. Esa sería mi opinión. Ya, mire, a ver, está muy bien este diálogo, es muy importantísimo. Si nos vamos a la actividad, a la experiencia de aprendizaje, dice, elaboramos mapas mentales sobre textos instructivos. Y si ustedes pueden apreciar en las evidencias, o sea, hagamos esa mirada global a todo lo que tenemos, ¿sí? A todo lo que tenemos, no solamente nos centremos de repente en el propósito, porque la actividad está ahí, ¿no? Vamos a elaborar mapas mentales sobre textos instructivos. Tenemos un propósito de la actividad, pero tenemos productos que vendrían a ser aquellas evidencias, ¿no? O sea, miramos de manera global. Si nosotros nos vamos a los productos que tenemos, definitivamente los chicos han construido mapas mentales y considerando, en este caso, los textos instructivos. ¿Sí? O sea, por eso queríamos partir por ahí, para darnos cuenta de todo. Por eso, como dicen, nosotros para poder formular los criterios de evaluación, poder hacer una buena retroalimentación pertinente, yo debo mirar los componentes curriculares, ¿no? La competencia, las capacidades que se movilizan o que se combinan, el propósito de la actividad, el estándar de aprendizaje, los desempeños de grado. O sea, todo eso, vamos a la evidencia, maestra Noemí, vamos a una de las evidencias. Vamos a una de las evidencias. La siguiente diapositiva. Ya, miren. Esta es una producción de un estudiante, de uno de los estudiantes. Es una producción, ¿no es cierto? Y si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que cuál de las competencias se ha puesto en juego para trabajar, o sea, para tener como producto a esto que hizo el estudiante? Ha escrito, ¿no? Ha escrito el texto, pero habría que ver si es que ha analizado un texto, porque si es que ha hecho un análisis de un texto, entonces ha utilizado la competencia lee. Esa es la que ha trabajado, lee, ha leído textos instructivos, pero si ha creado el texto, habría que ver la planificación. Entonces, en los criterios de evaluación, habría que ver que esté la planificación. Y ahí muy sí, bien. Ahí sí estaría. Muy bien, muy bien. Entonces yo, para poder hacer un análisis de esta evidencia, yo tendría que ir a los criterios. ¿Cuál ha sido aquellos criterios con los cuales se ha planteado esta evidencia? Definitivamente, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a la diapositiva anterior, maestra Noemí.
Muy bien, muy bien. Hasta ahí, colegas, excelente la participación de Mercedes, de Américo, de Betsy Mariela, excelente. Estudiantes, aparte de darle a conocer mi propósito, le doy a conocer los criterios con los cuales voy a valorar aquella actuación o aquella producción de mi estudiante. ¿No es cierto? Yo le digo, yo al finalizar esta actividad, yo espero que mi estudiante elabore un mapa mental relacionado a textos instructivos. ¿Ya? ¿Qué más espero yo como docente? Bueno, al final de esta actividad, yo espero que mi estudiante utilice los recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen a dar sentido al mapa mental. ¿Ya? Y finalmente, yo espero que al finalizar esta actividad, estimados estudiantes, estoy trabajando con les estoy dando a conocer qué es lo que yo espero de ellos que hagan en esta actividad, ¿no? Espero que ordenen lógicamente las ideas en torno al concepto y la importancia de la estructura del texto instructivo, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo espero.
Si yo espero que mis estudiantes hagan más cosas, yo lo tengo que plantear. Por lo tanto, como usted dice, estimada colega, si en este caso yo le planteé criterios que están relacionados a la competencia escribe, y si yo espero otras cosas más, pues yo tengo que decirlo, tengo que plantearlo en ese momento. ¿Por qué? Porque en función a eso, yo voy a tener que valorar esta evidencia, esta producción, esta actuación de mi estudiante. Si de repente finalmente digo que al final también de la actividad, yo espero que mis estudiantes den a conocer a sus compañeros el trabajo realizado, que tiene que ver con la oralidad, entonces yo lo tengo que plantear, lo tengo que mencionar, le tengo que dar a conocer, y debe estar en mi planificación. Debe estar en mi planificación. O sea, lo que yo espero que mi estudiante haga en esta actividad, yo lo tengo que dar a conocer y al mismo tiempo debe estar en mi planificación. Ahora, si dentro de esta actividad me han presentado ya mis evidencias, que ya tengo ya sus producciones, sus actuaciones, ya vendrían a ser, son evidencias definitivamente. ¿Por qué? Porque si ustedes, yo sé que ustedes conocen muy bien la RBM, la 094, nos plantea con total precisión que tanto las actuaciones o las producciones de nuestros estudiantes son evidencias de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estimados colegas, eso hay que tener siempre presente, ¿no? O sea, si yo espero que algo de ellos que me demuestren, yo tengo que plantearlos primeramente a ellos, porque al final, si no le planteo, va a ser un poco complicado poder decirle finalmente, a ver, da a conocer el trabajo que has hecho, vas a dar a conocer a todos tus compañeros, vas a dar a conocer, que tiene que ver en este caso con la oralidad. Y por lo tanto, si yo necesito ver el nivel de comprensión en este caso, también tendría que dar, también espero de que en este caso puedan identificar información dentro de este trabajo que han realizado, en este caso el mapa mental, identificar información explícita, por ejemplo. Tengo que darle a conocer eso es lo que debemos hacer nosotros como docentes. Si yo espero esto de mi estudiante, pues tengo que decirlo, qué es lo que espero de ellos finalmente. Y la retroalimentación va a depender, en este caso, de cada uno de nosotros, de la importancia que le damos como maestros a las evidencias que están presentando nuestros estudiantes. No voy a esperar de repente hasta que pasen 3 o 4 semanas para yo brindarle una retroalimentación, cuando la idea es de que ayudarle a mi estudiante a lograr el desarrollo de la competencia, ¿no? Esa es, colegas. Carlitos, colegas, sí, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal, Carlitos? Adelante. Todo bien, colega, todo bien, compañero. José, Juanjo, sí. Profose 2018. Un saludo. Juan José Pimentel, qué gusto, de verdad. Aquí, saludarte, muy bien, después de mucho tiempo. Sí, un abrazo, amigo. Quería un poquito también en este sentido, hacer un aporte, ¿no? Sí, adelante. Hay una diferencia, digamos, en lo que es la retroalimentación, en lo que es EBR con EVA, ¿no? En EVA, por ejemplo, nos encontramos con una realidad en la cual tenemos la mayoría de nuestros estudiantes, pues, trabajan, ¿no? Obviamente, y falta el tiempo a veces conveniente para hacer una retroalimentación grupal, lo cual sería ideal, ¿no? Generalmente creo que en EVA lo que se hace es por parte de los colegas, de los docentes,
una retroalimentación que es individual, ¿no? Porque como todos, la gran mayoría trabaja por WhatsApp con los estudiantes de EVA, entonces habría que buscar una estrategia, ¿no? Porque también los estudiantes en EVA no disponen de mucho tiempo, digamos, para hacer una retroalimentación grupal, lo cual es muy importante, hacer esta retroalimentación grupal, ¿no? Individualmente creo que sí se hace, ¿no? Los colegas dan y ponen mucho esfuerzo, ¿no? A través del medio, sobre todo del WhatsApp, para que ellos pues no se queden atrás, ¿no? Tengan los mismos derechos que EBR, las mismas oportunidades, ¿no? Que se dan. Sin embargo, ¿cómo podríamos mejorar este aspecto, ¿no? ¿En qué tiempo, ¿no? De esta retroalimentación grupal. Cuando se hace la retroalimentación grupal, es bien nutritiva para todos, ¿no? Es más, el docente se llega a contactar con ellos, lo que sucede en EBR, ¿no? Y clarifica muchas cosas sobre sus logros, sobre sus avances, su desarrollo de sus competencias, ¿no? Esa dificultad, Carlitos y colegas, yo la veo en EVA, ¿no? En EVA yo la veo bien eso, ¿no? Porque en esa situación están un poquito en desventaja, ¿no? Sobre este proceso de retroalimentación, ¿no? Esa es, creo, la gran dificultad, porque nuestros estudiantes, pues algunos son padres de familia, adultos, mayores, ¿no? Etcétera. Entonces, esa situación de podernos unir, de podernos juntar, ¿no? De repente una estrategia que nos podrías dar, no sé, es un poquito difícil, ¿no? Porque la retroalimentación que se da aquí en EVA es más que todo es individual, ¿no? Creo yo, ¿no? A no ser que de repente por ahí un colega tenga una estrategia de retroalimentación grupal. Gracias. Gracias, don José, por su aporte. Definitivamente, como mencionaba, ¿no? Como mencionaba Juan José, va a depender de las características y necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes formas y estrategias de retroalimentación, ¿no? Podemos hacer, como decíamos, una retroalimentación individual, una retroalimentación grupal, también podemos hacer una retroalimentación escrita, ¿no? Una retroalimentación oral, teniendo en cuenta también la importancia que podría ser de inmediata, una retroalimentación inmediata en el acto mismo que yo estoy trabajando con los chicos, o una retroalimentación posterior. No sé, todas esas situaciones o todas esas formas de cómo retroalimentar a nuestros estudiantes va a depender justamente, como ya lo han mencionado, de acuerdo a la característica, a la necesidad de mis estudiantes. Y en este caso, en EVA, como todos sabemos, las características y situaciones y necesidades son diferentes, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, muy importante. Muy buen aporte, estimado Juan José. Y bueno, entonces miren, fíjense, entonces debemos tener en cuenta todo eso que estamos mencionando, estimados colegas. Todo eso, todo lo que están mencionando, que mencionó Mercedes, Betsy, Américo, Juan José, teniendo en cuenta esas características. Entonces acá tenemos tenemos evidencias definitivamente que nos han presentado nuestros estudiantes. Y también vemos acá en la parte izquierda, en este caso es una lista de cotejo individual. Vemos ahí la descripción que hizo, la descripción de la tarea, y al costado derecho tenemos la retroalimentación que hizo, en este caso, el docente o la docente, ¿no? Ahí podemos apreciar, por ejemplo, no sé si podemos agrandarle un poquito más, maestra Noemí. Ya, muy bien. Ahí, maestra Noemí, ahí. Ahí está. Ahí dice, por ejemplo, descripción de la tarea. Vamos a analizar un poquito esta retroalimentación que hizo el docente, ¿no? Vamos a ver, dice, descripción de la tarea. Dice ahí, comencé por revisar primero la información y luego escoger mi diseño teniendo en cuenta pasos para hacer mi mapa mental. ¿Ya? Ahí, la retroalimentación dice con comentarios, descripción de la tarea, reflexiones del maestro. Dice ahí, cuéntame,
¿Cuál era el propósito de tu experiencia de aprendizaje y qué producto tenías que elaborar? Miren, ahí está. Cuéntame, le dice, ¿cuál era el propósito de tu experiencia de aprendizaje y qué producto tenías que elaborar? ¿Ya? Luego, en la descripción de la tarea dice lo siguiente: buscar información de la receta que iba a organizar en mi mapa mental no fue nada difícil porque lo comprendí cómo se tenía que elaborar. Dice, ¿qué es lo primero que hiciste para elaborar tu mapa mental? ¿Qué te resultó difícil en tu trabajo? Mira, en este caso hay un diálogo entre el docente y el estudiante. Luego, en la descripción de la tarea, muchas gracias, profesor. Sí voy a buscar imágenes y los pondré. Ahora en la retroalimentación con comentarios. Buen trabajo. Están bien distribuidas los subtemas y el diseño del mapa mental. Es de fácil comprensión. Yo veo que avanza, pero sería bien insertar alguna imagen a tu mapa mental para que sea más llamativo. En la descripción de la tarea, mi foto es mi trabajo y mi letra. Mi foto de mi trabajo y mi letra, dice ahí. ¿Qué cosas crees que podrías mejorar de tu trabajo? ¿No? Ahí dice el estudiante, mi foto de mi trabajo y mi letra. Te quedó muy bien, dice. Yo veo que avanzas, pero acá va una recomendación a mejorar la foto de tu evidencia de tal manera que se pueda ver con claridad para leer todo el texto. Muchas gracias, profesor. Sí, mi cámara no me ayuda, dice, pero la siguiente lo mejoraré. Ya, muy bien. Entonces, hay un diálogo de ida y vuelta entre el estudiante y el docente. Ahí está, eso es la retroalimentación que hizo el docente. ¿Ya? Entonces, a partir de este análisis, teniendo en cuenta la escalera de Wilson, la escalera de retroalimentación de Daniel Wilson, teniendo en cuenta las estrategias de retroalimentación de Rebecca Nijovic y otras estrategias que nosotros utilizamos, vamos a las preguntas que están al costado. Maestra Noemí, si le puedes jalar un poquito a las preguntas, por favor. Ahí dice, analizamos, dice ahí. A ver, colegas, entre todos. ¿Qué es lo que ha considerado el docente para realizar la retroalimentación? A ver, ¿qué es lo que ha considerado el docente para realizar la retroalimentación? En este caso, ¿qué es lo que ha considerado el docente? Teniendo en cuenta la retroalimentación que hizo, teniendo en cuenta la ¿qué ha considerado el docente? ¿Qué creen? ¿Qué creen que ha considerado el docente para realizar esta retroalimentación? ¿Habrá considerado algún criterio? O en este caso, si ha considerado criterios con relación a las capacidades de qué competencia. A ver, colegas, necesitamos participación para que sea más interactiva. ¿Habrá considerado alguna, cuál de las competencias, a ver si partimos para la competencia, cuál competencia habrá considerado para esta retroalimentación? Y si ha considerado alguna de las competencias, ¿qué criterios relacionados a las capacidades de esa competencia?
Profesor Carlos. Sí, maestra. Adelante, compañera Betsy. Bueno, el propósito va dirigido a obtener información, que es una lectura. ¿De dónde obtenemos una información? De un texto oral. Los criterios están confundidos, yo lo veo. No está claro, la competencia tampoco. La retroalimentación, igual, del mismo modo. No utiliza, por ejemplo, de repente para dar la valoración, cuando damos la valoración de un trabajo, de un producto, de una evidencia, tenemos que decirle las fortalezas que ha tenido, o sea, hacer una descripción. No se ve ninguna descripción de las fortalezas que ha tenido, y en cuanto a las debilidades, darle los andamiajes darle la ayuda para que descubra, ¿no? Por descubrimiento. No lo veo. En ese sentido, observo que ahí, por ejemplo, ¿cómo podríamos denominarlo? Nos hemos confundido un poquito al establecer la competencia. Si yo quiero, como hace un momento escuché que mis colegas comentaron de que las competencias, las 3 de comunicación interactúan, es bien cierto, pero las 3 no evaluamos. Siempre los niños van a hablar, o los estudiantes adultos, siempre van a hablar, siempre van a hacer todas las cosas, pero no todo se evalúa, porque cada competencia tiene sus propias capacidades que hay que trabajar, sus propios desempeños. Oralidad tiene sus desempeños, cómo debe hablar. Si bien es cierto que ahí va a hablar, pero no estamos evaluando hablar, porque si evaluáramos la oralidad, tendríamos que crear pues los criterios, y son criterios puntuales para la oralidad. No es así por así. Entonces, bueno, esa es mi opinión, profesor Carlos. Muy bien. ¿Alguna otra opinión más para entrar a detallar? ¿Alguna otra opinión más, coleguitas, para entrar a detallar en este aspecto? Y excelente la participación también de Betsy. Definitivamente lo que está en el lado izquierdo es lo que en este caso nos propone el docente de esta institución como retroalimentación. Y lo que ha manifestado nuestra compañera Betsy es muy cierto, porque no se está observando con mucha precisión cuál de la competencia de comunicación se está trabajando. Es por eso de que nosotros queríamos partir analizamos con estas 3 preguntas, y luego lo que nosotros estamos proponiendo desde el equipo que estamos trabajando con ustedes, desde Jocelyn, Noemí y todo el equipo que estamos acá proponiendo, estamos considerando para este caso que para poder evaluar aquellas evidencias que nos han enviado nuestros estudiantes y que ya lo vamos a ver, hemos considerado esta competencia. Y la competencia es: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Le estamos proponiendo para todos ustedes, para todos los que estamos participando como equipo. Ya, entonces ahí esta competencia escribe, moviliza y combina 4 capacidades. Y estas capacidades son las siguientes, ¿no? Adecúa el texto a la situación comunicativa. Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
Luego está, utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros consideramos de que en esta actividad que se ha trabajado, la que se dio mucho énfasis es a esta competencia escribe. Por lo tanto, esta competencia escribe moviliza y combina estas 4 capacidades. Y los criterios de evaluación, que también estamos considerando, están relacionadas, eso, coleguitas, relacionadas a las capacidades que moviliza esta competencia. ¿Sí? Y, por ejemplo, nosotros estamos considerando, como equipo, hemos considerado lo siguiente, y que ustedes lo pueden apreciar ahí. Utiliza la estructura de un mapa mental, elabora un mapa mental relacionado a los textos instructivos, ¿no? Ordena lógicamente las ideas en torno al concepto y la importancia de la estructura del texto instructivo, utiliza recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen a dar sentido al mapa mental. Entonces, eso estamos considerando para esta actividad que nos ha presentado, en este caso, los colegas de este SEBA, ¿no? Entonces, colegas, lo que ustedes han dicho es muy cierto, ¿no? Muy cierto. Debemos tener en claro primero, 1, para cerrar esta parte, ¿sí? 1, la competencia a trabajar. Otro que debemos considerar, las capacidades que se van a movilizar, a combinar. 3, debemos tener en cuenta también el producto a obtener. 4, debemos considerar los criterios de evaluación. Con estos criterios de evaluación, vamos a valorar esa evidencia de mi estudiante y ayudarle a llegar a niveles más altos del desarrollo de la competencia. Sí, compañeros, por eso queríamos partir por este análisis de esto. Entonces, nosotros definitivamente en las actividades diarias que